¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, o por el 95.1 en Austin, Texas, y también para el resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, su servidor José Luis Amarripe y mi compañera Gabriela Maldonado. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú cómo estás? También muy bien, aquí disfrutando un poquito del pasar de los días de la semana. El día de hoy le traemos un tema divertido e interesante. ¿Qué pasa con la gente que hace trampa? Con estos tramposos. Vamos teniendo una cierta cultura alrededor de las personas que hacen trampa o que se mueven de una manera poco honesta en la sociedad. Y esto nos da pie para pensar en muchas cosas, desde la corrupción en los altos mandos, ya sea de empresas, en la política, hasta podríamos pensarlo en las personas que se meten en la fila, en las tortillas, ¿no? Las personas que intentan hacer trampa en algún juego de mesa. Y esto es algo que constantemente va saliendo a flote en nuestra cultura. Y es justamente gracias a este peligro de los transgresores que vamos armando un montón de estructuras ficticias, consensuadas, imaginarias, de cómo debería de actuar uno en sociedad, de cómo debería de conducirse bajo un reglamento. Un reglamento que solamente tiene sentido para nosotros como seres humanos. Y a veces ni para nosotros mismos, ya de tanto que ha sufrido de modificaciones y en la misma perversión, ¿no? que puede llegar a mezclarse con este intento de ley. Y digo que nada más tiene sentido para nosotros porque usted, cuando ha visto a un grupo de pingüinos o a un grupo de leones diciendo, es mi turno de comer, tú ya comiste, dame chance, estábamos hablando de que todos íbamos a estar iguales? Eso no pasa. Somos de los pocos animales que tenemos esa facultad de hacernos más difícil la existencia, para hacerles más difícil la existencia a otros y para beneficiarnos en comunidad. Que esto es, a final de cuentas, el sentido de que haya leyes, ¿no? Si estamos haciendo, pensemos en el ejemplo más básico, ¿no? Si estamos haciendo fila para las tortillas, hay una fila. ¿Por qué? Porque entonces así se nos va atendiendo dependiendo del orden en el que llegamos. No a ver quién tiene más urgencia de tortillas, o quién tiene más hambre, o quién tiene menos tiempo para estar en las tortillas. Ya sabemos que hay una estructura alrededor de una tarea tan simple, tan mundana como ir a las tortillas, que nosotros accedemos a respetar. Tan lo accedemos que hacemos fila. Muchas veces no se dice que se haga fila. Nosotros llegamos y nos ponemos ahí, y ya sabemos que ese es el orden en el que vamos llegando. Sin embargo, siempre resulta algún gandalla. Siempre hay alguien que se siente por encima de la ley y por encima de la sociedad. Y ahí el problema es que ese gandalla somos todos. No son los gandallas. Los gandallas somos nosotros. Los gandallas son nuestros familiares, son nuestros amigos o somos nosotros. Esto mismo pasa de una manera muy curiosa con las personas que vamos, tal vez que estemos manejando un automóvil y decimos, mira nada más, ese tarugo del carril de un lado no sabe manejar. ¿Por qué? Porque ya se metió de tal forma, porque se va frenando, porque va haciendo lo otro. Lo que no sabemos, porque no tenemos omnipresencia ni omnisapiencia, es que 2 filas atrás hay otra persona que está diciendo, mira, este tarugo no sabe manejar. Pues, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo los otros carros, casi me choca, se frenó muy en seco, y no nos estamos dando cuenta de que nosotros somos ese gandalla para otra persona. Y esto es de alguna manera imposible de lidiar del todo. Nos vamos a dar cuenta de que sin quererlo, a veces, le vamos pasando, vamos atropellando las necesidades y los sentimientos de los demás. Ahí, en ese mismo acto, tal vez de, todavía está en amarillo, sí alcanzo a pasar, una persona se estaba orinando en la línea peatonal y ya lo hicimos que brincara de regreso a la banqueta. Y nosotros fuimos los desgraciados en esa situación, aunque todavía estuviéramos en un margen de error. Vamos haciendo estos juicios. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que estas transgresiones, a veces mínimas, a veces realmente descaradas y gandallas, no es algo que podamos adjudicarle a los demás. No es algo de lo cual nosotros nos pudiéramos desembarazar y decir, yo sí me muevo totalmente recto en esta línea que hemos pintado como sociedad. Sin embargo, como le digo, nos vamos a topar con muchas personas que efectivamente juegan a romper esas reglas, que juegan a que nadie se dé cuenta
Y nosotros también podemos hacerlo a veces con toda esa intención. No en esa inocencia de pasarnos una luz amarilla, sino justamente de salir primeros. Y la cuestión aquí es que si no existiera ese orden, a lo que nos regresaríamos sería a la ley del más fuerte, ¿no? Tú decías la línea de las tortillas. Pues entonces, si no va a ser por orden de llegada, entonces pues todos saquen uñas y dientes, ¿no? Porque Vamos armados a las tortillas. va a ser, sí, porque va a ser, pues ¿quién quiere que lo atienda primero? Pues todos queremos que nos atiendan primero, todos queremos llegar antes, todos queremos lo más bonito, todos queremos lo mejor. Entonces, si no hay nada que organice cómo nos vamos repartiendo las cosas, los turnos, en general los espacios, pues entonces nosotros solitos nos veremos en la necesidad de hacernos de nuestros propios espacios, de nuestros propios turnos, de nuestra propia comida, sin que haya una superestructura, sin que haya una estructura externa que me proporcione los canales prediseñados para que yo simplemente siga el caminito amarillo y sepa que al final del caminito entonces se encuentra eso que estoy necesitando, ¿no? Y si necesito otra cosa distinta, entonces tengo que seguir otro caminito que por lo general también ya está empezado, ¿no? Ya alguien hizo ahí marcó el surquito por donde nos tenemos que ir para conseguirlo. Entonces, la cuestión aquí es que muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Muchas personas van asumiendo como que todos aquellos que siguen las leyes lo hacen por ignorantes, porque no se les ha ocurrido la maravillosa idea de hacerlo mucho más rápido, sencillo, como brincarse la tranca, ¿no? Como brincarse la fila, ajá. Y en realidad, no, en realidad esta resolución de hacer trampa, no es una resolución brillante, es la misma resolución que elige un niño. Es exactamente la misma resolución que le vendría a la cabeza a un niño, es la misma resolución que le vendría a la cabeza a un perrito callejero, es la misma resolución que le vendría a la cabeza a cualquier ser carente de inteligencia mucho más estructurada. ¿Por qué? Porque parece más sencillo, claro, parece una solución más sencilla, porque tiene muchos menos elementos, se obliga a mezclar, a conjugar muchos menos elementos. Cuando yo hago algo respetando las leyes y respetando a las personas que están a mi alrededor, ya no únicamente me estoy trasladando de un punto hacia otro punto, no únicamente me estoy trasladando desde mi necesidad hasta saciar mi necesidad o desde mi deseo hasta saciar mi deseo, sino que en ese trayecto me obligo a conjugar otro montón de elementos. Sí quiero hacerlo, pero no quiero pasarle a nadie por encima, necesito hacerlo de la manera adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que es la diferencia entre resolver un problema de álgebra y estar jugando con un ábaco, ¿no? Definitivamente es más sencillo el ábaco, por supuesto, porque hay muchísimos menos elementos involucrados ahí. Entonces, este tipo de resoluciones en realidad no tienen nada de inteligente ni tampoco apuestan a un futuro prometedor o a un futuro a largo plazo, ¿no? Podemos ver, incluso si ya nos queremos ir a una esfera mucho más grande, ya pensar en una cuestión de corrupción, que ni siquiera ahí se gana. Verdaderamente no se gana nada. Simplemente la cuestión es lo que tú decías, José Luis, que ahí el gusto es transgredir, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo que puede darle una revisadita a la página en www.radiomujer.com.mx para que usted alcance a ver la transmisión en vivo, y también puede estar viendo o escuchando la repetición en el canal de YouTube que tenemos, que es Radio Mujer GDL. En sí, facilito, usted se mete a YouTube, busca esta palabra que le acabo de decir, Radio Mujer GDL, y ahí le van a salir todos los programas en listas de reproducción para que usted pueda escucharlos nuevamente, de su programa Desde tu Mirada y de muchos otros más de aquí de la barra de Radio Mujer. Estamos hablando el día de hoy sobre los tramposos, estas personas que no conocen de límites ni de buenos modales, podríamos pensar. En el bloque anterior estábamos señalando un poquito alrededor de ciertas personas que gustan específicamente de hacer trampa, porque ya creo que pudimos establecer algo bastante concreto. Todos somos ese desgraciado que de repente le hace el mal día a los demás, a veces sin darnos cuenta, a veces tal cual en nuestra ignorancia, a veces justamente por una diferencia de perspectivas en lo que está sucediendo. Pero ¿qué sucede con las personas que efectivamente se brincan estas trancas? Porque no sé si a usted le ha pasado tal vez en una tiendita de conveniencia que ve que hay un montón de gente cerca de la caja registradora, y uno ya va con sus cosas, y igual le lleva algo de prisa, te paras enfrente de la caja registradora y no sabes si las otras personas también van a comprar algo, están esperando la venida de algún santo, y te pregunta la persona de la caja, ¿qué le cobro? Y todos los demás como que ponen una cara de asombro, ¿no? Ahí, ¿qué podremos hacer? Ahí tenemos algunas alternativas. Podemos decir, no sé si estoy formado, yo no llegué primero que estas otras personas, ¿no? Si estas personas estaban esperando, estaban antes que yo, entonces creo que más vale que se pueda llevar ese orden. O podemos quedarnos muy tranquilos y decir, tal cosa, y vivir tal vez en la incertidumbre o con la desfachatez de que tal vez nos brincamos a 5 o 6 personas que igual y también tenían cosas que hacer igual que nosotros, ¿no? O también tenemos otra alternativa: ponernos a propósito ahí y saber que lo estamos haciendo, y aún así no hacer nada al respecto. Esto es un ejemplo realmente trivial, ¿no? Uno podría pensar que es una trivialidad el hecho, pues ¿qué no nos cobraron? Son segundos de diferencia. Pero la moral no conoce de segundos ni de lustros. La moral es la decisión que tomamos alrededor de algo que podríamos considerar que está bien o que está mal. No que es menos bueno o menos malo. Ahí, ya que lo estamos haciendo como menos malo, estamos seguramente tomando la alternativa de la perversión. Y eso es justamente lo que le estaba diciendo en el bloque pasado. Todos nosotros tenemos eso. Todos nosotros tenemos las ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque es una parte perversa en nosotros. Y perverso tal vez suena una palabra bastante fuerte para describir este tipo de situación, pero si lo pensáramos en psicopatología y en todo lo que tiene que ver con las estructuras mentales, esa es la solución perversa. La solución perversa es ignorar los límites. La solución perversa es pensar que sí se puede todo. Y esto, evidentemente, en muchos otros contextos. Claro. Conmigo, sí, por supuesto, ¿no? Hay algunos perversos que saben que pueden vivir en un mundo caótico, pero por lo general siempre está esta indignación, ¿no? Es como esta persona que se robó el carro y luego se lo robaron y lo fue a denunciar, ¿no? Que ya no se puede robar tranquilo en esta ciudad. Con el sudor de su frente, y se lo robaron, imagínense. Así de absurdo se puede poner el asunto. ¿Por qué? Porque también si vemos ya una estructura perversa sentada en eso, lo menos que nos podríamos poner a buscarles lógica a una persona que actúa de esa manera, ¿no? Que va haciendo su sustento de privar a los demás del suyo. Y le decía que todos queremos hacer esto. Realmente todos tenemos esta posibilidad. Tú bien lo dices, Gabriela. No tiene nada que ver ni con inteligencia, no tiene nada que ver con nuestra audacia, ¿no? Tiene que ver tal vez con la poca vergüenza que hemos podido desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? Con lo primitivos que somos para tomar esa alternativa. ¿Por qué? Porque también nos vamos a dar cuenta que tomar esa alternativa es tomar la alternativa menos civilizada. Es ignorar a la sociedad y es ignorar los beneficios que nos trae la sociedad. Así como le pasó a este ladrón del carro, justamente eso es un karma instantáneo, ¿no? Si lo quisiéramos pensar desde esa manera, es un karma instantáneo. Él roba y lo roban, y ¿qué le quedaba para decir, no? Yo creo que lo metieron a la cárcel a final de cuentas, porque fue a declarar que robó un carro, ¿no? Eso es lo que nos espera, eso es justamente el destino que tenemos, pero que a final de cuentas, como le decía, todos tenemos esa tentación, y todos más de una vez vamos cayendo en ella. Y es que se centra, lamentablemente,
como muchísimas otras cosas en la sociedad, se desvía la finalidad real de los límites, de los lineamientos, para reducirse a tal grado que termina siendo incomprensible. Cuando reducimos demasiado algo, a veces es fácil, resulta fácil porque se hace más digerible o más comprensible, pero a veces se reduce tanto que pierde toda su esencia y pierde todo su sentido, deja de tener lógica. Entonces se queda en esencia, por lo general, a propósito de hacer las cosas de la forma correcta o incorrecta, se queda la noción de vergüenza únicamente, de pena. Entonces nos da pena y pensamos que la idea es vernos bien ante los demás. Entonces, si nadie me vio haciéndolo, no cuenta como que está mal, porque nadie me ha cachado. Hasta que me cachen, entonces eso está mal. Por una parte. Y luego hay toda otra gama que creo que a la mayoría de las personas les sucede, que es que les da vergüenza indicar cuando alguien más está pasando de la raya. ¿Por qué una persona, cuando se mete a la fila y tú le dices, no, voy yo antes, se indigna tanto? Pero es que tú traes un montón de cosas y yo nada más traigo unos chicles. Pues sí, traes unos chicles y yo traigo un montón de cosas, pero yo llegué antes y es mi turno, ¿no? Y es una indignación impresionante. A la mayoría de las personas les da muchísima vergüenza indicar, no cumplir con las demandas del otro. Vamos a pensar en el redondeo, ¿no? ¿Por qué a las personas les da tanta vergüenza exigir sus 10 centavos o sus 20 centavos o sus 50 centavos o sus 40 centavos? ¿Por qué? Y además es una sensación como de, bueno, como que me va a restar valor humano si lo exijo, ¿no? Es que, ¿cómo es que lo voy a exigir? Sí, porque te están haciendo trampa. La persona que te está queriendo robar es el otro, tú no estás robando, es la persona que está enfrente de ti, la persona que te está queriendo robar. Sin embargo, te da vergüenza a ti. Esa es una ocurrencia muy curiosa y muy común, ¿no? Está esta cuestión también. Oye, ¿me prestas dinero? No. ¿Por qué nos da vergüenza decir que no? ¿Por qué nos da vergüenza ponerles límites o recordarle los límites a las personas que están alrededor? Por lo general esperamos que todo el mundo respete esas normas para yo no tener que tomarme la molestia de recordárselos a absolutamente nadie. Y si no sucede de esa forma, bueno, pues nos quedamos con la frustración porque aparece ese sentido de vergüenza al momento de vernos en la necesidad de hacerlo por nosotros mismos. Pero sería muy interesante pensar por qué es vergüenza lo que nos despierta. Si no es por esto que tú comentabas, José Luis, que todos tenemos ganas. ¿Por qué te da vergüenza a ti? Como si tú te estuvieras robando algo. ¿Por qué te despierta esa sensación como si tú estuvieras del otro lado? Si no es, quizás, por ese deseo muy infantil, muy primitivo, muy enterrado, de hacerlo tú también. ¿Por qué nos tendría que causar esa sensación, no? A final de cuentas, es, como tú comentabas, José Luis, una de estas fantasías infantiles, ¿no? Un niño, ¿por qué hablamos de lo infantil en este sentido? Porque la visión de un niño acerca del mundo es muy egocéntrica, ¿no? En muchos sentidos. No es que los niños sean malvados y egocéntricos, no. Lo que pasa es que no conocen el mundo realmente. De hecho, en verdad, no saben, cuando apenas llegan, que existen otros seres aparte de él mismo. No saben que ellos son un ser. Lo van aprendiendo poco a poco, pero la fantasía inicial de todos nosotros es que podamos ser el centro, el ombligo del universo y proveernos de todo lo que queramos cuando queramos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico, este es desdetumirada@radiomujer.com.mx, y también nos puede seguir por Twitter en @desdetumirada. Estamos hablando el día de hoy sobre los tramposos, y antes del bloque comercial estábamos planteando ¿por qué nos da vergüenza señalar a alguien que está haciendo trampa? Y tú estabas diciendo algo, Gabriela, que se va ligando con lo que estábamos hablando en bloques pasados, justamente porque todos tenemos ganas de hacer trampa. Por eso es que nos parece inapropiado, ¿no? Por eso es que de alguna manera nos frenamos, porque nos sentimos culpables de esto sin serlo. Y es una trampita mental de la cual se van sirviendo justamente estos tramposos para salirse con la suya. Es pensar que si señalamos, nosotros somos los que estamos mal. Fíjese cómo se ha vuelto una cosa. A mí me da tanta tristeza cada que escucho esa frasecita, como si fuera algún tipo de razón de orgullo, ¿no? El que no tranza no avanza. ¿Cuántas veces no he escuchado eso? El que no tranza no avanza. Es hasta como para darle una bofetada a la persona que dice esto. Porque, ¿qué es lo que va implícito atrás de esta frase? Es todos lo hacemos. Nadie te va a señalar. A final de cuentas, si tú no señalas, nadie va a decir que tú lo estás haciendo. Y esto es una tristeza total. ¿Por qué? Porque esto realmente nos vamos preocupando a veces de las personas que pintan paredes, que generan actos vandálicos y que decimos esos sociópatas, ¿no? Malvados que están destruyendo la propiedad privada. Por supuesto, también son. Pero no nos vamos alarmando de este tipo de cosas. No nos vamos alarmando de hacernos de la vista gorda cuando pasamos una mordida, cuando damos un soborno para que nos den un mejor lugar, cuando evitamos pagar algún tipo de multa, cuando nosotros estamos en problemas. Ahí no nos parece que sea tan hacer trampa, porque lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Nos vamos metiendo en nuestra propia indulgencia a decir, era necesario, es que yo no tengo dinero para estar pagando multas. Ah, pero tenemos toda la disposición para meternos a transitar por el carril del Metrobús. Eso sí tenemos, ¿verdad? Y tenemos mucha prisa. Nos vamos intentando consolar con este tipo de situaciones. Y realmente eso, si lo pensáramos en sociopatía, el pensar de esta manera sobre la corrupción, eso sí es sociopatía. Eso es justamente una manera sistemática de destruir lo poquito, la delgada membrana que nos sostiene como sociedad, que a veces pensamos que es una llanta, una lona fuerte, pero que realmente solamente sobra que uno diga, a mí no me importa, para que se nos venga todo abajo. A mí no me importan esas cosas que ustedes están diciendo. Y eso lo podemos ver tal vez no tan a menudo en nuestro país, pero podemos ver como hay muchos otros lugares en donde dice, a mí no me importa, los reviento a todos, ¿no? A mí no me importa, cargo un arma y les disparo. A mí no me importa. Y ese es el peligro, justamente. Eso es a lo que nos exponemos con este tipo de pensamiento como poco meritorio del ser tramposo, que lo vamos perdonando como si fuera la travesurilla, como si fuera esto de los niños, ¿no? Que de repente, ay, mira, fulanito agarró algo que no es suyo, jo, jijiji, y no lo devolvemos. Y no hacemos nada por corregir a ese niño. Esta actitud, justamente, como le digo, viene de nuestras fantasías, porque ahí hay una cosa muy distinta. Todos somos capaces de hacer trampa. Todos tenemos la posibilidad en sí. Seguramente usted lo ha hecho. En algún momento ha dado un soborno, en algún momento se ha metido a la fila, en algún momento ha tomado algo que no es suyo. Todos lo tenemos. No es el punto que nadie lo haga. El problema es cuando no hay consecuencias al respecto. El problema es cuando no hay consecuencias, para empezar, desde nuestro propio psiquismo. Cuando no podemos hacer un ejercicio de reflexión y decir, eso que hice estuvo mal. ¿Cómo lo voy a compensar? ¿Cómo lo voy a reparar? Aunque igual y nos parezca una tontería, ¿no? ¿Cómo es posible que voy a hacer esto? ¿Cómo es posible que estoy buscando un perdón si nadie se dio cuenta, ¿no? Porque no necesitamos que nadie se dé cuenta. Ahí, sin querer, tuvimos un poquito de más puntos de consideración y de conciencia al darnos cuenta de que no es necesario que nadie se dé cuenta de que hicimos trampa. Basta con que nosotros tengamos que cargar con esa responsabilidad para poder saber que necesitaríamos una repercusión en esto. Entonces, fíjese cómo una actitud realmente tan simple, una actitud tan fácilmente pasada por alto en nuestro día a día, se puede volver un problema bastante serio. Y se puede volver un problema bastante serio justamente por ese equilibrio entre lo que yo deseo hacer y entre lo que realmente estoy haciendo. Y la cuestión es que ese equilibrio realmente
si nos vamos por este caminito de la trampa, es desde el principio apostarle a perder. No vamos a conseguir lo que queremos, porque todos, absolutamente todas las personas, buscamos la aprobación de los demás. Quizás de unos más que otros, pero necesitamos la aprobación de los demás. En realidad todas las cosas que hacemos, que si nos vestimos, que si vamos a restaurantes lujosos, que si a algunas personas les gusta o sueñan con tener el carro del año o la gran casa o el gran sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que nos parece de un mundo tan adulto, tan estructurado, tan complejo, es un capricho realmente. La mayoría de las cosas que hacemos y en torno al cual gira nuestro mundo es un capricho. Si nos ponemos a pensar en nuestras necesidades básicas, son muy pocas nuestras necesidades básicas. Por vestido necesitamos cualquier cosa que nos abrigue, no necesita gustarnos. Por comida lo mismo, cualquier cosa que nos nutra, no necesita gustarnos. Todo lo demás que hacemos es porque nos gusta compartir, porque nos gusta lucir, porque nos gusta ser reconocidos. Y eso no tiene nada de malo, eso ha impulsado muchísimo a la civilización realmente, ¿no? El pensar que es bueno, que es malo, etcétera. Pero una vez más, se reduce a tal grado en donde el tramposo llega a un punto de renegación de la realidad, en donde si parece que gané, es lo mismo a que hubiese ganado. Necesita que los otros le aplaudan o le indiquen que sí es verdad que ganó, que sí es verdad que llegó primero. Si se descubre la trampa, entonces todo se cae, porque el chiste ahí era pasar por legítimo. ¿Por qué querríamos pasar por legítimos? Si estamos en la jungla, si estamos, por ejemplo, tú decías de los leones, ¿no? Oye, yo llegué primero y yo le voy a dar estas mordiditas a la cebra primero, porque no, yo soy más grande. Sí, toma tu ficha, por favor. No, yo soy más grande y bueno, pues si le comes más a la cebra, pues te como, ¿no? Básicamente. A ti también. Sí, no me interesa mucho si te caigo bien, si te caigo mal, eso no entra en el mundo salvaje. Con nosotros sí, con nosotros entra esta necesidad de aprobación, esta necesidad de encajar. Y una persona de esta índole, una persona que pisa a todos los demás que van en su camino, pues adivine qué, no va a encajar, ¿no? Entonces al final llega a la meta primero y no tiene a nadie que le aplauda, no tiene a nadie que le acompañe en ese gozo. Y pues además sí tiene a muchas personas que le persiguen, ¿no? Y a muchas personas que están muy molestas con él o con ella. Entonces, bueno, pues pierde todo sentido verdaderamente. Nos hacemos unas ideas demasiado grandes y demasiado complejas acerca de lo que vivimos, acerca de lo que son las cosas, y no nos damos cuenta que en realidad vivimos como en un jueguito de monopolio, como en un jueguito de turista. En realidad nosotros nos vamos inventando cuánto valen las cosas, cuál es la forma de proceder en tal o cual sentido. En realidad, de fondo, lo que nos impulsa es esta necesidad de convivir en sociedad. Entonces, si nos vamos corriendo para alcanzar el premio, digamos, pisando a las demás personas alrededor, nos damos cuenta que en realidad estamos pisando nuestro premio, ¿no? Estamos pisando nuestra promesa de premio en el camino, porque lo que ganamos estando insertos en la cultura es justamente la cultura. Es lo único que ganamos, es justamente esos lineamientos, es justamente esas normas, esas delimitaciones, y que gracias a esas delimitaciones y esas normas va a ser posible para mí
convivir y compartir con las otras personas alrededor sin que me muerdan, sin que me coman, sin que me pisen, sin que me roben, sin que me violen, sin que me hagan todas estas cosas que me harían en el mundo salvaje. Asimismo, tengo estas instituciones que velan por mí y que en caso de que yo haya violado cualquier cantidad de leyes, pues no van a velar por mí como este señor, ¿no? Oiga, me robaron el carro. Pues sí, pero ha robado, entonces a ti no te vamos a proteger, ¿no? Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya se nos está acabando el programa del día de hoy. Estamos en el último bloque de este programa que le hemos dedicado a los tramposos, a hacer algunas meditaciones alrededor de por qué la gente hace trampa, por qué a todos nos dan ganas de hacer trampa. Y antes del bloque comercial estábamos platicando un poquito sobre estas personas que sistemáticamente hacen trampa y tú ibas tocando una parte que se me hace muy importante, Gaby, como parte de la idea de los tramposos es que todos como que se den cuenta que estoy haciendo trampa, pero no se acaben de dar cuenta del todo. Porque ahí, digo, nos tendríamos que poner un poco más técnicos, justamente tendríamos que tocar este aspecto que también mencionaste tú, de la renegación de la realidad, ¿no? Como no es una cosa un tanto más compleja de lo que pudiéramos explicar en este ratito que tenemos para platicar sobre los tramposos. Pero cuando nos vamos topando con una persona así, no es que sea una persona común y corriente tal vez en una, podríamos pensar, normalidad de salud mental, pero que es medio tramposo. Eso no pasa, no es como si tuviéramos un lunar. El que se haya estructurado una persona de esta manera le trae mermas en muchos otros aspectos de su personalidad. En sí, le trae todo un conflicto en el reconocimiento de la realidad exterior a él. Esto es algo bastante serio de pensar, porque usted lo puede escuchar y lo puede ver día a día, tristemente, en nuestro país, como hay tantas personas que todos sabemos que fueron culpables y simplemente salen y dicen, yo fui inocente, a final de cuentas se vio que yo fui inocente, ¿no? Y nosotros decimos, es imposible. ¿Cómo es posible que lo digan? Porque ni siquiera es como para tener, uno dice, ni siquiera para tener la valentía, los genitales, para los pantalones, para decir que sí se lo robó y que se salió con la suya. Es que él no se lo robó, en su mundo no se lo robó. En su mundo él tomó lo que le pertenecía. Aunque en la realidad de los demás sepamos que eso nos pertenecía a todos, esa persona piensa que le tocaba. Esa es la forma en la que se acaba trastocando la realidad. Él sabe que no es suyo, pero a la vez no sabe que no es suyo. Ahí están coexistiendo estas dos partes. Y se fija, una vez más podemos tomar el señor que se robó ese carro y fue a denunciar a la policía, el que le robó el carro de regreso. Esa persona no sabe. Esa persona no tiene ese punto de referencia que tenemos los demás. Cuando vemos a alguien sistemáticamente tramposo, cuando vemos a alguien sistemáticamente brincándose todas estas leyes, es más bien esta imposibilidad de reconocer la realidad como es. Y todavía sumado a eso, la renegación y el ataque hacia la sociedad que le impone esa realidad. Es una cosa realmente muy seria que tal vez igual usted puede decir, bueno, nos estamos escalando de brincarse la fila de las tortillas. Esta es una cosa bastante interesante. Siempre estamos esperando que estas personas sean los grandes criminales, pero no es así siempre. Esto es una estructura con la cual, como ya escuchó en los bloques anteriores, es totalmente posible pasar desapercibido en la sociedad. ¿Por qué? Porque aparte se nos premia, aparte vamos viendo este tipo de cosas, Gaby, esta ideología que se va creando. Estábamos diciendo, el que no tranza no avanza, pero lo podemos poner un poco más civilizado, más maquillado. Si quieres tener éxito, tienes que romper algunas reglas, porque las reglas están hechas para romperse. No. Bueno, qué ociosidad estar haciendo cosas para romperlas, ¿no? Las reglas se hicieron para protegernos a todos. Las reglas no se hicieron para romperse. Eso es una vez más. Fíjese cómo no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Hasta suena un puchero, una tontería que pudo haber dicho un niño. ¿Para qué hacemos reglas si las vamos a romper? Pues para eso, pues que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Digo, somos adultos, ¿para qué nos estamos con esas tonterías? Pero esto nos hace pensar, y una vez más, le hace pensar a la persona que está guiándose de esta manera, que lo que está haciendo está bien,
que lo que está haciendo es cuestión de éxito, cuestión de perseverancia, de astucia, de cómo él sabe más que los demás. Y como todos los demás somos unos tontos, ¿no? Como todos los demás estamos atrasadísimos. Pero, como le digo, esto es un ataque a la sociedad y esto es un ataque a la persona misma. ¿Por qué? Porque tú ya lo dijiste, Gaby. Se queda solo al final esta persona. ¿Se quedan solos o en la cárcel? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado realmente con cómo estamos tocando este tipo de temas, hacia dónde estamos girando nuestra percepción. Y tal vez, lo dudo mucho, si usted nos está escuchando y se ve en esta situación, va a ser otro pedazo más de la realidad que esté renegando. Pero tal vez usted conoce a alguien. Usted también conoce a alguien que se mueve de esa manera y que tal vez le tenemos mucho cariño, como para echárselo en cara. Tome sus providencias, haga distancia. Si usted tiene la posibilidad de darse cuenta de eso que la otra persona no se está dando cuenta, no quiere decir que le va a dejar de querer. Hay muchas cosas que pueden compartir, pero no el dinero ni su confianza. Claro, y bueno, pues hay toda, con esta compasión que se despierta de pronto por las personas, creo que tendríamos que tener cuidado también en cómo es esta lógica con la cual se educa a los niños, ¿no? Decirle a alguien, a cualquier persona, que no puede, nos hace sentir un poco de malestar. A lo mejor si es una estructura más cargada hacia lo sádico, le da mucho gusto decir que no. Pero a muchas personas les despierta un cierto malestar y una compasión, no por la persona que esté enfrente, sino por mí mismo, porque digamos que es como que me estuviese proyectando yo en esa persona. Como a mí me gustaría, yo reconozco ese dolor de la frustración, de no poder hacer lo que me pegue la gana, me duele tener que ser yo quien le diga que no. Y esto pasa mucho, y además tener que lidiar con la rabia hiperinfantil que se despierta en las personas cuando les decimos que no. Y esto es algo... Esa lagrimita, coraje, apretada de dientes. Exactamente. Entonces, para no tener que lidiar yo con eso, ni tener que ser yo la fuente de tu malestar o de tu frustración o de tu educación también, muchas veces accedemos. Y esto va generando una pobre tolerancia a la frustración en muchos niños. Hay algo que tú comentas muy seguido, José Luis, a propósito de estas políticas sobre el ganar y el perder que se van manejando en muchas escuelas, ¿no? No vamos a decir que hubo ganadores ni perdedores, todos ganamos en este partido, en este juego de mesa, en este partido de voleibol, de fútbol, y a todos les vamos a dar premio porque todos ganamos, ¿no? Y uno dice, no, ganó el equipo tal, no es cierto, ¿sí? ¿Por qué queremos hacer eso? ¿Por qué queremos desaparecer el sentido de frustración de la vida de los otros? Porque nos gustaría desaparecerlo de la nuestra, realmente. Y como no podemos, porque es imposible, porque la realidad es frustrante a veces, pues entonces en aquellos escenarios disminuidos, en aquellos escenarios controlados por nuestra propia voluntad, en donde podemos modificar la realidad a nuestro gusto y decir que los que pierden también ganan, en esos escenarios los utilizamos para como realizar toda esta fantasía infantil que cargamos e infectar con ella a los niños. No tiene nada de malo. Frustrarnos no es nada agradable. Para todos nosotros sería maravilloso ser los primeros en la fila, ser los más queridos, ser los ganadores, ser los que más ganan, tenerlo todo. Para todos sería maravilloso. Pero no podemos. Nadie puede realmente, ni siquiera la persona que más exitosa veamos o más millonaria, tampoco puede. También se queda con ganas de cosas. Siempre durante nuestra vida nos vamos a quedar con ganas de cosas justamente porque estamos vivos y de eso se trata la vida, de ir buscando nuevas cosas. Entonces la tolerancia que tengamos a la frustración va a ser la que nos permita
asimilar las normas como algo útil y como algo que me protege, como un barandal, en lugar de algo que me constriñe y algo que me hace daño. Y en esa medida las voy a poder ir respetando y hacer también que las personas a mi alrededor las respeten. Entonces no tiene nada de malo realmente a la hora de educar a alguien, por supuesto con medida y no con sadismo, ir introduciendo esa pequeña dosis de frustración junto con la dosis también de cariño y de comprensión, ¿no? Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por sintonizarnos diariamente. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que pasen muy bonita tarde. Hasta luego.